Molt bé, moltes gràcies. Vamos a iniciar la segunda parte y a final de esta densa sesión, sobre el régimen especial, programa para el impulso del régimen especial de Barcelona. Tenemos ya entre nosotros, que estaba previsto para el final, pero ya están entre nosotros, y doy la bienvenida al teniente alcalde Jaume Collboni, al secretario del Ayuntamiento, que ya l'hem citat varias vegades, señor Jordi Casas, y de manera especial a los conferenciantes que van a intervenir en esta fase. En primer lugar, va a intervenir el profesor Jean-Bernard Tauby. Es profesor emérito en Sciences Po de París, donde ha dirigido durante más de 10 años la cátedra de Mutation de l'Action Publique du Droit Public. Bueno, es un autor reconocido como uno de los máximos conocedores y especialistas en el derecho de la ciudad, en el derecho del territorio, del Estado, de la globalización. Profesor invitado en numerosas universidades de todo el mundo y también lo ha sido recientemente en esta misma facultad. La verdad es que es un privilegio y una satisfacción contar con su participación en este programa y en esta jornada. La verdad es que cuando le comuniqué la fecha de la jornada, al profesor le saltó un gesto de contrariedad. Tenía un compromiso para esta fecha, pero reaccionó decidido y me dijo: no le puedo fallar a Barcelona. Es el modelo de ciudad del siglo XXI. Gracias por ello, aquí lo tenemos, Jean-Bernard. Gracias a ti. Perdón por esto, ¿no? ¿Se ve? Bueno, perdón. Hay vínculos consustanciales entre la ciudad y el derecho. Las ciudades, desde el origen, siempre han sido objeto de derecho. Las normativas urbanas que han estado presentes desde las ciudades antiguas de Mesopotamia, y son también lugares de producción de derecho. Se sabe bien que las autoridades de las ciudades medievales, por ejemplo, produjeron muchísimas normas sobre la construcción, la vida económica, etc. Sin embargo, lo que se tiene que añadir es que la naturaleza y la intensidad de estos vínculos entre las ciudades y el derecho varían según la época y el contexto nacional. Es evidente lo que digo. Ahora, según los periodos, y si simplificamos un poquito la historia, podemos decir que mientras que las ciudades medievales han gozado durante mucho tiempo de una fuerte autonomía jurídica, basada en una carta sobre la cual se construyeron, en el periodo clásico, la afirmación de las monarquías centralizadas y la cristalización de los estados modernos redujeron fuertemente la individualización jurídica de las ciudades. Esta pérdida, que es histórica, esta pérdida de autonomía jurídica de las ciudades es más o menos acentuada según el contexto, según el país, el sistema jurídico. Se mantiene una fuerte capacidad jurídica autónoma en las ciudades-estados, Singapur, otros, naturalmente, pero también en el marco de ciertos sistemas nacionales en los que las ciudades han conservado importantes poderes normativos. Es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos. Lo podemos ver ahora con la política particular de algunas ciudades americanas en el ámbito del clima.
En Europa, en general, la autonomía jurídica de las ciudades es ahora bastante débil. Una razón de esto, que ha sido mencionada esta mañana, es que la institución local básica en todos nuestros países es el municipio, que casi nunca está al nivel, a la dimensión del conjunto urbano. Eso es una razón esencial por hacer de las ciudades una cosa jurídicamente limitada, débil. Ahora, el periodo actual es un periodo particular, particular en relación con las ciudades y su importancia. El periodo actual exige una renovada, o se puede decir que el periodo actual, se puede pensar que el periodo actual exige una renovada afirmación jurídica de las ciudades, especialmente de las grandes ciudades, incluso pensando en las ciudades muy grandes y las metrópolis. ¿Por qué? Porque vivimos una época de renacimiento urbano. Esto ha sido dicho también esta mañana. No solo porque nuestras sociedades son cada vez más urbanas, prácticamente más urbanas, sino también porque las ciudades se convierten cada vez más en los lugares privilegiados del dinamismo económico, de la innovación, eso también ha sido dicho, y en los lugares privilegiados de la acción pública concreta, de la producción de bienes públicos en el día a día. Sin embargo, nuestros derechos aún no han tomado la medida de esta lucha. ¿Por qué? Porque todavía están demasiado ligados al periodo clásico y a la omnipresencia, omnipotencia de los estados. Si pensamos que hay una renovación del fenómeno de la ciudad, importancia creciente cada día más de las ciudades, podemos decir que hay por los derechos, por nuestros sistemas, tienen que hacer un gran esfuerzo para consagrar esta evolución. Y una de las mejores maneras de hacerlo es dotar a las ciudades, al menos a las grandes, incluso las ciudades muy grandes, de sus propios estatutos, de sus cartas específicas. Me explico un poquito más. ¿Qué es lo que idealmente deberían abordar estas nuevas cartas urbanas? Primero, creo que deberían establecer principios sobre las principales cuestiones de la gestión urbana actual, creo que son, las cuestiones relativas a los espacios públicos y que se derivan en particular de la saturación de los espacios públicos. He leído ayer que para ir a algunas playas cerca de Marsella, hay que prenotar 3 días antes. Y la cantidad de personas es ilimitada. Saturación de los espacios.
espacios públicos, regulación necesaria de esto. Y creo que esta regulación tiene que ser local. Las relativas a las infraestructuras y los servicios públicos, especialmente en todo lo que respecta a su desarrollo sostenible, tan presente en todo el problema de los servicios públicos, infraestructuras. Evidentemente, las relativas a la regulación del uso del suelo, que se refieren en particular a la densificación, cómo organizar la densificación. Barcelona es una ciudad que para mí, que he vivido en París 20 años, Barcelona es una ciudad altísima en altitud, pero es una decisión local que me parece que lo va a hacer. La oferta de viviendas y todo eso. Y las cuestiones relativas al gobierno urbano, democracia participativa en particular, y el problema de la segregación social. Las grandes ciudades son creando la segregación naturalmente. Hay que luchar contra eso. Eso son, creo, las principales cuestiones de la gestión urbana, y me parece que las cartas urbanas, las cartas de la ciudad, las grandes ciudades del siglo XXI, tienen que hablar, decir algo de estos 4 problemas. En segundo lugar, las cartas de las metrópolis de hoy, mañana, deberían, creo, poner de relieve algunas dinámicas esenciales de la gestión urbana actual y establecer, decir algo sobre los principios en cuanto a sus consecuencias. Esos incluyen al menos dos dinámicas importantísimas. Lo que se deriva del aumento constante de la digitalización del funcionamiento. Quiero decir, me parece que en una carta de grande ciudad hay que decir algo de la organización y del régimen jurídico de los datos, de la protección de la vida privada en relación con la acumulación de datos por la administración, el uso de algoritmos y los sistemas de datos locales, si podemos llamarlos así, y globalmente el funcionamiento como ciudad inteligente, como se dice a veces. Digitalización. Y la segunda dinámica que me parece tiene que ser presente también en la carta es la importancia crucial de la sostenibilidad y especialmente la acción contra el cambio climático, posicionamiento como ciudad resiliente, como ciudad que se quiere posicionar en la lucha contra el cambio climático. En tercer lugar, creo que sería deseable que las cartas de las metrópolis del siglo XXI destacaran los valores, cuestiones, ámbitos, principios, dinámicas y valores. Los valores esenciales en los que esta ciudad
pretender situar su acción. Estos valores, se puede discutir mucho qué valores exactamente. Al menos me parece los siguientes. El compromiso con el cambio climático. Yo ya tengo la voluntad de accionar contra el cambio climático como una prioridad. La transparencia, la ciudadanía, la participación cultural, muy importante. No es necesario para mí insistir en este lugar. Y el derecho a la ciudad, si ustedes aceptan este concepto como un derecho de todos los habitantes a un acceso mínimo a los servicios esenciales de la ciudad. Yo, ciudad de Barcelona, tengo la voluntad de hacer todo para garantizar el derecho a la ciudad en este sentido. Básicamente se trata, hablamos de derecho aquí, ¿eh? Se trata de dotar a las grandes ciudades actuales de algo que a nivel local se asemeje a las constituciones nacionales, sin pretender ser el equivalente. Creo que el estado actual de desarrollo de este derecho de la ciudad, tan necesario en este periodo de desarrollo de las ciudades, y en particular de las grandes ciudades, de las ciudades globales. El estado actual, limitado, de desarrollo del derecho nacional, exige, en mi opinión, dos grandes cambios. Unas leyes nacionales sobre las ciudades, que generalmente no existen en nuestro país. Quiero decir, no leyes sobre el urbanismo, no leyes sobre las entidades locales en general, no, sino sobre las ciudades en particular. Lo que nos impide de hacer también leyes por el resto, pero sobre las ciudades. Creo que no hay ningún país europeo en el cual se puede encontrar una ley que se dice ley sobre las ciudades. Tenemos leyes sobre el urbanismo, nosotros tenemos el código del urbanismo, código de urbanismo, todo esto, pero sobre los problemas particulares de las ciudades, y en particular de las grandes ciudades, eso no lo tenemos. Así, leyes nacionales y estatutos específicos para al menos las grandes ciudades, las grandes áreas. Al mismo, creo necesario de añadir que al mismo tiempo no se trata de encerrar a estas ciudades en una posición de egoísmo indiferente a lo que ocurre por encima y alrededor de ellas. Por el contrario, las cartas, también esto ha sido dicho esta mañana, las cartas de las metrópolis deben establecer principios claros de cooperación y solidaridad, tanto en sus relaciones con el Estado y los otros entes locales situados entre el Estado y ellas, como, aún más importante, en sus relaciones con los territorios que las rodean, para evitar que estos territorios piensen que hay una ciudad privilegiada y nosotros no tenemos nada. Hay que organizar la cooperación y la solidaridad. Barcelona me parece tener
los títulos más obvios para reclamar tener este tipo de constitución local. Tiene títulos históricos, ya está dotada de un régimen especial, que además puede reivindicar precedentes del siglo XIII. Tiene un urbanismo ejemplar, admirado en todo el mundo. Puede presumir de tener una gestión urbana particularmente abierta y innovadora. Sus espacios públicos, lo puedo ver personalmente, dan constantemente señales de una especie de postmodernidad también ejemplar que apenas se puede encontrar en otros lugares. En definitivo, creo que Barcelona es un lugar ideal para desarrollar el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad sobre la base de una carta renovada. No los culparé, pues, dicho esto, si ustedes consideran que esta conclusión es un poco sesgada. Confieso que personalmente soy un amante incondicional de esta ciudad y me encantaría verla como modelo de lo que podría ser el estatus legal que tendrá la metrópoli del siglo XXI. Gracias por la atención. Muchas gracias, Jean Bernard, por esta magnífica exposición y estas luces que iluminan el futuro con gran brillantez. Muchas gracias. Tiene la intervención, viene a continuación la intervención de José Manuel Vandrés Sánchez Cruzat. Sabemos que es magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, lo fue antes, desde el año 2003, lo fue antes magistrado de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona desde el año 85, cuando todavía era la audiencia territorial. Además, bueno, es doctor en Derecho por esta facultad, fue profesor de Derecho Constitucional en esta casa, de manera que su vinculación con Barcelona pues, tiene una larga trayectoria. Además, a su larga actividad jurisdiccional pues une también una amplia actividad de estudio, de publicación, artículos, libros, etcétera, sobre todo en materias de autonomía local, en materia de derechos fundamentales, entre otras. De manera que, vamos, es un verdadero placer contar con la participación de José Manuel en esta jornada. Yo le agradezco sinceramente que esté hoy entre nosotros. Muchas gracias, profesor Tomás Font. Mis primeras palabras, expresar mi agradecimiento al profesor Tomás Font, a la Fundación Carles Pisoller, a Jaume Magre y al Ayuntamiento de Barcelona, tan dignamente representado. Mis primeras palabras, sin duda, me sumaría a ese elogio a la ciudad de Barcelona que ha hecho el profesor Oví, y un elogio que no son palabras mías. Yo creo que en el preámbulo, en la exposición de motivos de la ley 2298 que aprueba la Carta Municipal de Barcelona, pero también en la ley estatal, la ley 2006 que aprueba el régimen especial de Barcelona, las primeras palabras son un homenaje, un elogio a Barcelona. Dice, Barcelona ha sido siempre un símbolo del progreso y la libertad. Y los que hemos vivido, como decía Tomás Font, hemos vivido en nuestra vida personal, hemos desarrollado en esta ciudad de Barcelona, sin duda nos ha servido siempre de acicate en esa búsqueda personal y en esa búsqueda colectiva de progreso y de sentirnos y de libertad. Mi intervención es sobre los principios institucionales del régimen especial de Cataluña relacionado con el derecho a la ciudad. Yo podría aproximarme desde una perspectiva personal de haber recorrido la ciudad de Barcelona, y es verdad que cada uno de los aquí presentes que hemos vivido, que residimos en Barcelona, cada uno tiene un proyecto de ciudad.
Por eso hay una visión, diríamos, antropológica de lo que queremos en la ciudad. Yo ahí les comentaría que cuando se trata de hacer estos trabajos, por lo cual quiero felicitar sin duda a los presidentes de las diferentes mesas y a los expertos que han participado, pero lo que no solo estamos definiendo, la primera idea que les querría reflejar es que no estamos definiendo, o no solo estamos definiendo la arquitectura política o jurídica de la ciudad de Barcelona, no estamos delimitando el estatuto jurídico, el nuevo estatuto jurídico político de la ciudad de Barcelona, sino diríamos que vamos más allá. Estamos construyendo la Barcelona que queremos, la Barcelona que ambicionamos, la Barcelona del siglo XXI. Por lo tanto, esa dimensión global diríamos que trasciende de lo que es el plano jurídico a un plano directamente político. Se trata de fijar las bases de una sociedad urbana moderna, y la primera cuestión que tendríamos que preguntarnos es qué modelo queremos de ciudad. Queremos que Barcelona sea una ciudad global, y eso, qué requisitos, qué requerimientos exige para situarnos en este mundo de ciudades en el cual hoy vivimos. Se ha comentado a lo largo de los debates de esta mañana, es algo ya reflejado por todos los ensayistas a nivel global. El último libro de Josep María Colomer y Ashley, profesor de Barcelona, es muy significativo de que cómo esa evolución, diríamos, de declive de los estados nacionales, de emergencia de los organismos transnacionales, de las organizaciones transnacionales, cómo todavía no tiene reflejo diríamos, en un reforzamiento o un nuevo redescubrimiento del estatuto político de las ciudades, y sobre todo de las ciudades globales, que hoy tienen un papel, diríamos, trascendental desde el punto de vista político, económico y social en este mundo de ciudades que hoy conformamos. Diríamos que no hay una correspondencia entre la vitalidad de las realidades urbanas, de las sociedades urbanas, de los gobiernos municipales. Todavía no se ha traducido, no se ha plasmado ni en las constituciones ni tampoco a nivel global, aunque tenga algún reconocimiento en el ámbito del Foro de las Naciones Unidas. Y sin duda es el alumbramiento de este nuevo orden mundial, si lo podemos definir así, en que frente a un declive de los estados nacionales, en cuanto que las competencias se transfieren a otro tipo de organismos nacionales, o las decisiones se transfieren a organismos de carácter internacional, a veces de tipo cooperativo entre los líderes del Estado. Sin embargo, digamos, el reflotamiento o el renacimiento de las ciudades todavía está en el punto de emergen. Y por eso yo coincido con el profesor Oví, que Barcelona, como ha sido siempre una fábrica productora de proyectos políticos y de proyectos jurídicos en relación con el papel de las ciudades, tiene un papel significativo que realizar en este sentido. Les decía que la primera cuestión es qué tipo de modelo de ciudad que ambicionamos o queremos en un horizonte, diríamos, del año 2050, un horizonte de unos 30 años. Porque de esa definición podremos deducir, diríamos, cuál es el marco político jurídico que queremos para la ciudad de Barcelona. Estamos en un momento, diríamos, de tránsito constitucional, si se me permite la expresión, en que hay elementos, diríamos, que desbordan, diríamos, el contexto político constitucional, que desbordan lo que es el régimen, la aprobación de una ley de régimen especial para Barcelona. Porque sin duda, si se introdujera en la Constitución, en su artículo 5, una modificación respecto a la capitalidad que es la ciudad de Madrid, se introdujera la cuestión de la bicapitalidad, sin duda habría, diríamos, un anclaje constitucional que reforzaría obviamente el régimen especial de tal y desbordaría obviamente su comprensión a través de una ley, de una mera ley. Pero también es sin duda la reordenación del título octavo de la Constitución. Diríamos que es un elemento
¿no?, sustantivo, pero complementario en cuanto al reconocimiento de los municipios a partir del artículo 137 al 140 de la Constitución. Diríamos que no tiene ese papel, diríamos, relevante como dentro de la organización territorial del Estado. No hay listado, obviamente no hay un listado de competencias, simplemente hay una cláusula general del interés general y obviamente son los asuntos que habría que repensar, diríamos, en ese análisis prospectivo de futuro que queremos respecto al marco jurídico político. Es algo que tendríamos que reflexionar dentro de ese marco de una Constitución en tránsito. Pero la ciudad global exige territorio, exige población, exige, y esos son los grandes planteamientos. Y una de las propuestas que obviamente le sugeriría es que yo estuve, vamos, cuando después de Barcelona asistí como ponente sobre las leyes, diríamos, de desmantelamiento, por decirlo, de la Corporación Metropolitana de Barcelona. Fue un asunto que, por derechos fundamentales respecto a la restricción del ejercicio político de los concejales de Barcelona, si se estimaba de facultad de alto, tuvimos ocasión de pronunciarnos en el Tribunal ya Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, que el encaje jurídico-político necesario para Barcelona como ciudad global, sin duda hay que contemplar, se decía también esta mañana, el área metropolitana, digamos, esa conurbación que de Barcelona, y ahí puede haber varias fórmulas, pero dentro de esa ciudad global, una ciudad metrópoli, sin duda necesita, diríamos, que su zona de influencia, su zona de proyección sea más amplia que la actual extensión limitada de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, digamos, el imaginar fórmulas de creación de un gobierno metropolitano, ha habido alguna propuesta esta mañana de un gobierno, digamos, ejecutivo, con fuerza, con capacidad, y puede ser a través de autoridades competentes para unas determinadas competencias, por ejemplo, puede ser en infraestructuras, como ha hecho la ciudad de París. Puede haber diferentes modelos, pero sin duda el contemplar el fenómeno metropolitano es algo esencial para conservar, diríamos, para llegar a esa comprensión de la ciudad de Barcelona como ciudad global. Una cuestión también de la ciudad global me parece importante es la gestión del litoral. Hemos seguido las dificultades de las atribuciones de las competencias de materia estatal, pero yo pensaba, por ejemplo, esta mañana a lo largo de los debates, podríamos, Barcelona tendría la capacidad como decisión política, sin duda, pero de crear un bosque de aerogeneradores marinos, diríamos, en el litoral de Barcelona, que permitiera el autoconsumo de la ciudad, con lo cual se cubriría esos desafíos globales que comentaba el profesor Obi, de lucha contra el cambio climático, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. A veces de romper esa estructura en malla, a veces es deficiente, produce esos apagones en la ciudad de Barcelona. Tenemos competencia política, pero no jurídica, y temas que obviamente afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como sabemos es el coste de la energía. Eso, hay autoconsumo, está previsto, por lo tanto, fórmulas imaginativas. El consumo privado, el autoconsumo privado estuvo en unos momentos restringido. Se ha aprobado recientemente una ley que, digamos, facilita el autoconsumo privado, pero no estamos pensando el autoconsumo de poblaciones para que sean autosuficientes, es decir, lo que podríamos llamar la soberanía energética. Hemos hablado esta mañana de soberanía de datos, pero digo elementos que eso nos permite ver, porque los nuevos desafíos globales, lo decía ya Jordi Manuel Castel y Jordi Borja, los desafíos globales van en doble dirección. Eso implica que los ayuntamientos, la ciudad de Barcelona, obviamente participe en las decisiones globales como un agente activo en todos los desafíos globales, desde los flujos migratorios, los temas de energía, los temas de calentamiento. Tienen que participar las ciudades desde un punto de vista propositivo, desde un punto de vista activo. Y por lo tanto, si el modelo es una ciudad global, necesariamente tendrá que asumir más competencias sobre
diríamos, materias que obviamente la ley de bases de régimen local del 85 eran problemas que en esos momentos, diríamos que la ley del 85 casi sigue esquemas del siglo, de la atribución de las competencias municipales del siglo XIX, digamos, las competencias más elementales, ¿no? Y por lo tanto nos exige un esfuerzo imaginativo en esa dirección. Yo me centraré muy brevemente en tres aspectos dentro de lo que llamaríamos hoy, que se ha puesto de moda esa expresión de los conceptos estratégicos. Yo creo que Barcelona tiene que apostar, y eso diríamos que es lo determinante para fijar los principios institucionales del nuevo régimen de Barcelona. Yo creo que tiene que combinar varios elementos. Los primeros, de una forma general, serían dinamismo, sería flexibilidad, sería certidumbre y certeza. Yo creo que han sido las características tradicionales de esta ciudad, y sin duda para afrontar los desafíos del siglo XXI tenemos que conjugar dinamismo, tenemos que conjugar certeza, lo cual significa certeza jurídica, desde ese abrazo simple de la política y el derecho, concebido el derecho como un instrumento de pacificación, de resolución de conflictos, no como un arma arrojadiza de unas administraciones contra otras. Yo creo que esas ideas de flexibilidad son las que, de concertación, de cooperación, son las que tienen que estimular, diríamos, el diseño de ese régimen especial de Barcelona. Pero luego hay otras ideas complementarias o ideas articuladoras que también nos permiten, diríamos, saber qué tenemos que depositar en ese contenedor que ya podríamos llamar régimen especial de Barcelona, en ese contenedor especial, y qué ideas podríamos desechar. Y ahí tenemos una serie de patrones, de indicadores que nos permiten poder avanzar, digamos, con una cierta seguridad y evitar que la aprobación de algo que diríamos de una ley o de un estatuto de Barcelona, diríamos que acabe en los tribunales o en el Tribunal Constitucional, acabe siendo un elemento de conflictivo a nivel político o a nivel social. Y estos elementos, diríamos que son vertebradores de un diseño de un régimen especial, serían el primero, liderazgo político y consensos. Yo les decía que participé como ponente en el tribunal, en el tema del desmantelamiento de la Corporación Metropolitana de Barcelona, y lo que a nosotros obviamente los recursos tienen una vocación jurídica, pero el tribunal era consciente de lo que había detrás, diríamos, era una lucha entre los dos palacios de la Plaza de Sant Jaume. Obviamente el crecimiento del poder de la ciudad de Barcelona y del poder metropolitano sin duda provoca un debilitamiento, una dilución del Palau de la Generalitat, de las competencias de tal. Entonces es algo que lógicamente es un elemento central. Por eso yo les comentaba liderazgo político y voluntad de concertar, de acordar, de consensuar, porque obviamente una norma que diríamos que va a regir respecto a una tercera parte de la población de Cataluña, el elemento de centralidad de Cataluña como la ciudad de Barcelona, diríamos que no puede ser objeto, diríamos, después de una deriva judicial y que acabemos los tribunales teniendo que decidir cuál es el estatuto de la ciudad de Barcelona. Un segundo elemento es de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente, Barcelona pertenece a la red, es una de las promotoras de las redes de ciudades inteligentes, pero sin duda una ciudad inteligente es algo más que digitalización de la sociedad, de digitalización de la administración pública, es algo más que hasta la propia democracia digital. Barcelona tiene que seguir siendo atractiva, diríamos, para la innovación tecnológica. Las ciudades globales están alrededor, diríamos, en esa extensión que se referían también esta mañana, en esa extensión perimetral de la ciudad de Barcelona, más allá de la propia capitalidad de lo que es la ciudad, necesariamente tiene que tener esa capacidad de atracción de los grandes centros de producción tecnológica a nivel mundial.
ese es un elemento clave. Ya se hizo algo con lo de @22, pero obviamente tiene que ser un foco a nivel internacional reconocido y reconocible. Y la tercera es sobre la idea de una Barcelona verde. Yo creo que las políticas del Ayuntamiento de Barcelona han sido siempre ejemplares y han sido siempre modélicas en el tratamiento, diríamos, de las cuestiones medioambientales, en las luchas contra desde la contaminación acústica, la contaminación de los combustibles de los automóviles, pero obviamente diríamos que el desafío global cada vez se incrementa y por lo tanto las respuestas tienen cada vez ser más rápidas. Los esfuerzos de peatonalización, como en muchas ciudades europeas, veo que siguen avanzando en la ciudad, la creación de espacios públicos, etcétera, 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 pero esa ciudad verde que lleva un urbanismo armónico, un urbanismo, diríamos, un urbanismo creador de espacios públicos, creador de convivencia, sin duda hay que avanzar y que tiene que tener su reflejo en un incremento de las competencias en materia medioambiental. Ya concluyo con una reflexión sobre el profesor Jaume Magra. Hablaba de territorio, con los elementos que vertebran el futuro de la ciudad de Barcelona. Hablaba de territorio como uno de los elementos definidores. Yo añadiría siempre el de derechos, y eso también el profesor Ortiz lo reflejaba. Yo creo que Barcelona siempre ha sido ejemplo promotora en la reivindicación y defensa de los derechos humanos, y también en ese aspecto tiene que, diríamos, integrar esa cultura de los derechos humanos, y por lo tanto en ese régimen especial también necesariamente tendría que haber un estatuto, diríamos, del estatuto de los derechos en la ciudad. Ha habido progreso, la sindicatura de Greuges de Barcelona es un elemento que se aprobó en la Carta Municipal. Ha habido elementos en esa dirección, pero sin duda el que los derechos, diríamos, de políticos, el derecho de participación política, los derechos de carácter social, el derecho de acceso a la vivienda, digamos, que tengan un reflejo real en las políticas públicas, eso necesariamente requiere que el Ayuntamiento de Barcelona disponga de un régimen especial que le atribuya directamente esas funciones, diríamos, que son básicas para la vida colectiva. El antropólogo David Hervey decía que la ciudad es un territorio de esperanzas, es un territorio, yo añadiría, Barcelona es y sigue siendo y seguirá siendo un territorio de construcción de esperanzas y de democracia para una socialización, en la lucha por la igualdad, en la lucha contra la desigualdad y a favor de la dignidad social de todos sus residentes. Muchas gracias.